de interconsulta, si tuvo, a qué hora fue la última ingesta de alimentos, si tiene alergia y obviamente el consentimiento informado. Toda esta evaluación preoperatoria nos referimos a la valoración preanestésica que habíamos visto en la primera clase. Entonces, aún así va a ser sometido el paciente a anestesia general y yo ya lo tengo en quirófano, yo tengo que tener la seguridad de que este paciente tiene una valoración preanestésica con todo lo que implica esta valoración. Otra cosa que tengo que ver es si mi paciente está hidratado o no. Muchas veces dejamos a los pacientes con muchas horas de NPO o nada por vía oral. Entonces, mi paciente está muchas horas en ayuno. Es importante saber si tiene deficiencia hídrica. Si tiene esa deficiencia, tendremos que corregir una mitad por lo menos antes de la cirugía. ¿Qué quiere decir eso? Que le vamos a dar por kilo peso una dosis de carga previa a nuestra anestesia. Y la otra parte la vamos a dar durante la cirugía. Entonces, esta corrección completa de los líquidos la vamos a hacer antes y durante la cirugía, es decir, antes y durante la anestesia. Otra cosa importante que yo debo de tener en cuenta para una anestesia general o regional, como vamos a ver en las siguientes clases con la doctora Carballo, es un acceso intravenoso. ¿Por qué es importante el acceso intravenoso? Porque de esta manera yo voy a poder realizar mi procedimiento, ¿sí? A través de este suero, de esta vía que yo voy a colocar, podré poner todos los medicamentos que voy a utilizar para poder dormir a mi paciente, para poder poner una anestesia regional o para simplemente sedar al paciente. Sí, es importante también este acceso venoso que debe ser de buen calibre y en buena posición para poder evitar la pérdida anticipada de sangre. Si mi paciente sangra, pues yo ya tengo una vena por donde puedo reponer tanto líquidos como componentes sanguíneos. Y obviamente nos va a servir para una infusión continua de fármacos, sobre todo cuando vayamos a utilizar una anestesia general endovenosa o una anestesia general balanceada. Los fármacos preoperatorios son otro parámetro importante que debemos tener en cuenta en este tipo de pacientes que van a ser sometidas a cirugía. ¿Para qué? Para que nos pueda ayudar a disminuir la ansiedad. Podríamos poner unas benzodiazepinas como el diazepam, ¿sí? El midazolam. Podemos utilizar opiáceos o analgésicos. Podremos utilizar medicamentos que disminuyan la acidez, que disminuyan el volumen gástrico, sobre todo que nos van a ayudar en un riesgo, evitar un riesgo de aspiración. Y por último, obviamente, con el paciente ya dentro de quirófano, tendremos que ver la monitorización, que es la que vimos en la anterior clase. Tendremos una monitorización básica, sea este un paciente bajo anestesia general o un paciente bajo anestesia regional. Y si recordamos un poquito, tendremos que tener una valoración o un monitoreo básico de presión arterial, frecuencia cardíaca, oximetría de pulso, capnografía o capnometría y temperatura en un paciente que va a ser sometido a una anestesia general. Quitamos la capnografía o capnometría en un paciente que va a ser sometido a una anestesia regional, ¿sí? O sedación, donde mi paciente no va a estar intubado. Entonces es importante que veamos los signos vitales con todos los parámetros que vimos y los niveles obviamente de CO2 y de oxígeno. ¿Cómo vamos a proceder nosotros o qué instrumentos necesitamos para poder iniciar una anestesia general? Esta es una máquina de anestesia. Este es mi primer instrumento y el más importante que debo de tener para poder realizar una anestesia general. ¿De qué va a constar una máquina? Como se ve en la imagen, vamos a tener monitores, lo que es la parte superior. En la parte izquierda de la parte superior tenemos lo que es el monitor multiparamétrico, donde tenemos frecuencia cardíaca, presión arterial, etcétera. La parte derecha del monitor, que es otras figuras, nos está marcando el CO2, presión de vías aéreas, etcétera, etcétera. Debajo de eso tenemos dos frascos que ustedes van a ver, uno con una tapa amarilla y el otro con la tapa lila.
Estos frascos son nada más que los vaporizadores que vamos a ver un poquito más adelante, donde vamos a colocar medicamentos inhalados, medicamentos que vamos a poner y de esa manera va a procederse a la anestesia inhalatoria. Después tenemos unas mangueras que están colgadas, que son las que por donde yo voy a darle el oxígeno a mi paciente, y luego ven una parte azul en la parte media de la máquina que viene a ser el ventilador en este modelo de máquina. Las máquinas de anestesia, las existen de diferentes formas, cada vez es diferente las máquinas cada vez son más modernas y no necesitamos ya de muchas cosas y muchas cosas obviamente ya están digitalizadas. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos la máquina de anestesia y sepamos que sin esta no podríamos dar una anestesia general. Entonces, la anestesia general las vamos a utilizar para diferentes procedimientos anestésicos y es importante que veamos que la anestesia general puede ser de diferentes tipos. Puede ser una anestesia inhalatoria, donde vamos a utilizar gases anestésicos como el óxido nitroso, el xenón, donde en la actualidad ya no se usa. Podemos utilizar vapores anestésicos como el éter cloroformo, que tampoco ya se utiliza. El alotano, que es otro anestésico inhalatorio que vamos a ver más adelante, que tampoco se utiliza actualmente casi en ningún país, y ahora se utiliza isoflorano, enflorano, desflorano y sevoflorano. Todos estos vapores anestésicos son medicamentos fluorados que me van a servir para producir una anestesia inhalatoria en mi paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que este medicamento lo vamos a colocar a través de una respiración o una inhalación. Después tenemos otro tipo de anestesia como es la anestesia intravenosa o llamada intravenosa total, que se llama TIVA. En este tipo de anestesia intravenosa podremos utilizar un hipnótico, es decir, un medicamento que va a dormir a mi paciente. Tendremos que utilizar un analgésico opiáceo, que es el que más utilizamos, que ahorita vamos a ver de qué se trata, unos bloqueantes neuromusculares, sea tipo no relajan, digo, no despolarizante o despolarizante, que vamos a ver enseguida. Y por último, tenemos otro tipo de anestesia general, que es la anestesia balanceada. ¿Qué es esta anestesia balanceada? Una mezcla de estas dos técnicas anteriores. En esta anestesia balanceada nosotros vamos a mezclar tanto la anestesia intravenosa como una anestesia inhalatoria. ¿Por qué se llama balanceada? Porque vamos a hacer un balanceo entre estas dos técnicas, produciendo la hipnosis, relajación de mi paciente y obviamente que esto me pueda servir para que mi paciente no se mueva, no despierte y durante la cirugía y pueda producirse el procedimiento al que vaya a ser sometido. La anestesia regional, la sedación consciente y la anestesia combinada son otros tipos de anestesia que no son el tema de hoy. Sin embargo, vamos a hablar de anestesia regional central cuando hablemos de anestesia peridural y raquídea en los siguientes temas, y hablamos de sedación consciente, que es una forma de anestesia general, pero como su nombre lo dice, está el paciente consciente. Aquí vamos a usar los mismos medicamentos que podemos utilizar en una anestesia intravenosa como un hipnótico, un analgésico, etcétera, pero mi paciente no va a perder la conciencia. Mi paciente va a deglutir, mi paciente va a respirar, no necesito intubarlo. Esa es la diferencia. Es una forma de anestesia general leve, si quieren llamarle. Y una anestesia combinada donde vamos a poder mezclar una anestesia general con una anestesia regional. A eso se llama anestesia combinada. Podría ser un paciente dormido al cual yo le he puesto una anestesia regional, como sea peridural o raquídea. A eso se llama anestesia combinada. Siguiente. Entonces, la anestesia general tiene tres fases importantes, pregunta de examen, chicos. Estas fases son la inducción, el mantenimiento y el despertar. Cada una de estas fases tiene características importantes de las que vamos a hablar enseguida. Sin embargo, en la fase de la inducción se produce, como se ve en la imagen, un procedimiento importante que es la laringoscopía e intubación.
En la fase del mantenimiento, como su nombre lo dice, lo que vamos a hacer es mantener a mi paciente dormido mientras dure la cirugía. Esto lo podemos hacer de forma endovenosa o de forma inhalatoria. Y la fase del despertar no es nada más que el momento de la extubación o el despertar de mi paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se va a eliminar todos los medicamentos que yo hubiera utilizado en el momento de la inducción y mi paciente va a volver la conciencia a la realidad. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que vamos a utilizar? Volvemos a repetir durante una anestesia general. Son los narcóticos o analgésicos potentes, los relajantes neuromusculares, los inductores o hipnóticos y los halogenados. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los narcóticos? Los narcóticos o analgésicos potentes podemos tener diferente clasificación. No me importa mucho que ustedes sepan esta clasificación, simplemente que sepan qué son los narcóticos, dónde van a funcionar y qué cosas van a producir estos narcóticos. Entonces, dentro de la clasificación tenemos derivados fenantrénicos, derivados de N-metilmorfinato, benzomorfán, fenilpiperidínicos, etcétera. Y los más utilizados son los fenilpiperidínicos como el fentanil, alfentanil, sulfentanil y remifentanil, que falta en la diapositiva, y los fenantrénicos como la morfina. Los demás son medicamentos que no se utilizan mucho, que no los tenemos a mano y los utilizamos más que nada para analgesia postoperatoria. Estos derivados fenilpiperidínicos son los que más se utilizan en una anestesia general porque son de acción rápida. El fentanil, el alfentanil, el sulfentanil y el remifentanil son medicamentos que se utilizan por su acción rápida y su su poder analgésico potente. La morfina dentro de los derivados fenantrénicos nos va a servir como una analgesia postoperatoria. No me sirve para dormir a mi paciente, pero sí me sirve para colocarlo antes o durante una cirugía para producir una analgesia potente en el postoperatorio. ¿Sí? Los demás vamos a ir viendo cada uno, sobre todo los que más se utilizan. Son analgésicos, narcóticos muy potentes que hay que tener mucho cuidado con su consumo. Y la morfina. La morfina, les iba diciendo que es uno de los analgésicos más potentes que utilizamos, que los vamos a utilizar sobre todo para un dolor postoperatorio. El sulfato de morfina es un potente analgésico utilizado para el alivio del dolor agudo, crónico, moderado o grave. Y también se puede utilizar como sedante en un preoperatorio o como un suplemento de una anestesia general. Lo están viendo ustedes, como un suplemento de una anestesia general. Este medicamento lo utilizamos incluso si un paciente me viene a una emergencia que les va a tocar, les viene a una emergencia con un dolor precordial, nosotros casi siempre vamos a agarrar o vamos a utilizar un analgésico narcótico. Podemos utilizar morfina, podemos utilizar fentanil, porque es un potente analgésico y me va a servir para este tipo de dolor que yo voy a tener en este tipo de paciente. Está relacionado con la existencia de unos receptores, ese es su mecanismo de acción, estereoespecíficos, opiáceos que están a nivel presináptico y postsináptico, en el sistema nervioso central y otros tejidos. Esto es, a este nivel es donde va a actuar, a nivel pre y a nivel postsináptico, a nivel del sistema nervioso central y también a nivel de la médula espinal. Por eso es que es muy importante el uso de este medicamento en una anestesia general o una anestesia regional cuando lo utiliza el anestesiólogo. ¿Qué efectos va a tener? Lo más importante va a tener, si ustedes se fijan en los dibujitos, el paciente me va a presentar miosis, ¿sí? Me va a presentar cefalea, me puede presentar náuseas, vómitos, puede producir estreñimiento, constipación. Y algo muy importante que me puede producir la muerte incluso es la apnea.
Estos medicamentos, estos narcóticos, tienen un efecto muy importante sobre el sistema nervioso central, reducen y el sistema nervioso respiratorio, reducen la frecuencia respiratoria, pueden producir apnea y de esa manera puedo tener complicaciones con mi paciente si yo no lo vigilo. Entonces, cuando van a colocar un narcótico, chicos, siempre deben de vigilar al paciente. Las náuseas, los vómitos, que tenga miosis, que tenga los ojos rojos, etcétera, son cosas que nosotros podemos controlar. Pero si yo no me he dado cuenta que mi paciente ha dejado de respirar simplemente con una morfina y no le voy a dar apoyo respiratorio, mi paciente se muere. Entonces, tan simple como eso, que nosotros debemos de vigilar las consecuencias que voy a tener con este tipo de anestésicos que utilizamos en una anestesia general. El fentanil, que decíamos que era de los piperidínicos, es el más utilizado. Se utiliza en todas las anestesias generales como una inducción. En la inducción voy a colocar fentanil o remifentanil. Vamos a ir viendo eso en la práctica. Se utiliza en analgesia y anestesia, con una potencia aproximada de 77 veces mayor que la morfina por vía intravenosa. Pero obviamente, ¿por qué? Porque es mucho más rápida. Entonces, por eso se utiliza. ¿Sí? Entonces ponemos y al ratito mi paciente ya no le duele, ya puedo hacer algo. Si tengo que dormirlo, ya le puedo poner mi relajante, mi inductor y el paciente no le va a doler cuando yo haga mi laringoscopía. Entonces, ¿cuál es la forma como se puede colocar? Es utilizado por vía intravenosa, tiene un comienzo de acción de menos de 30 segundos y un efecto máximo de 5 a 15 minutos. Si ustedes se fijan, actúa rápido, pero también tiene un efecto máximo rápido y no va a durar mucho. A diferencia de la morfina, que no lo hemos dicho, que dura de 4 hasta 8 y hasta 12 horas. Es más, su meseta es a las 4 a 5 horas. En cambio, el fentanil no. Su efecto máximo es de los 5 a 15 minutos y su duración máxima es de 30 a 60 minutos. Entonces, este es el que más se utiliza en una anestesia general. Los opiáceos no alteran el umbral del dolor, las terminaciones nerviosas aferentes a estímulos nocivos, ni afectan en la conductividad de los impulsos, de los impulsos a lo largo de los nervios periféricos. La analgesia está mediada por los cambios de percepción en la médula espinal. Estos también van a actuar a nivel de receptores, son los famosos receptores MU, que me van a ayudar en la forma, bloqueo, en el bloqueo de las fibras eferentes del dolor, perdón. Me va a producir casi los mismos signos de la morfina, ¿sí? Pero aquí hay una diferencia, me produce bradicardia. Entonces, este sí me puede dar efectos más importantes a nivel cardiovascular. Me puede dar sudoración, me puede dar igual somnolencia, me hace dormir, me da estreñimiento, dolor de estómago, puede haber sequedad de boca, ¿sí? Pero me va a producir bradicardia. Entonces, mucho cuidado con los pacientes que tienen alteraciones. Debemos medicar bien de acuerdo al kilo peso y tomando en cuenta siempre las patologías que tuviera mi paciente. La meperidina es otro analgésico opiáceo que se utiliza mucho, sobre todo para analgesia postoperatoria. Es un analgésico con múltiples acciones cuantitativas similares a la morfina, por les decía, más para el postoperatorio. ¿Sí? Y va a actuar a nivel igual del sistema nervioso central y de los músculos. Se puede utilizar por vía intramuscular, su efecto máximo se consigue a los 30 a 50 minutos y se va a unir al 60 al 80% a las proteínas del plasma, sobre todo a la albúmina y a la glucoproteína ácida. ¿Qué quiere decir eso? Que si un paciente tiene hipoproteinemia, es un paciente caquético, es un paciente, a ver, les pongo el ejemplo, quemado, etcétera, desnutrido, yo tendré que tener mucho cuidado al dosificar un analgésico opiáceo. ¿Sí?
porque una vez que yo le coloque, se va a unir tanto a estas proteínas que el medicamento me va a durar, si tenía que durar 30 a 50 minutos, puede incluso doblar el tiempo de efecto máximo que pudiera tener. Entonces, todos los medicamentos debemos de saber siempre cómo actúa, por dónde se elimina, por dónde se metaboliza y por dónde se excreta, para poder escoger el mejor analgésico opiáceo que vamos a utilizar en el paciente. El tramadol es otro analgésico opiáceo que ustedes van a ver mucho en su vida diaria. Alivia el dolor actuando sobre las células nerviosas específicas, igual de la médula espinal y del cerebro. ¿Cómo va a actuar estos medicamentos? De la misma manera que los anteriores. Se va a administrar por vía intramuscular igual y también intravenosa. Una vez que administremos por vía intramuscular o también puede ser incluso ahí en supositorio rectal, la biodisponibilidad es del 100% cuando es intramuscular y rectal del 78%. Entonces, una vez que yo voy a colocar, esto va a empezar a actuar y se va a juntar con nuestras células el 100% y va a empezar a producir su efecto. Lo mismo cuando lo pongo de forma intrarrectal, sobre todo cuando es un supositorio, por ejemplo. Estamos hablando del tramadol. Posee una actividad agonista sobre los receptores opiáceos centrales, aunque su afinidad hace que los receptores sean 10 veces menor que los de una codeína, son 60 veces menor que las de un propoxifeno y 6,000 veces menor que la morfina. Es decir, no es un medicamento más fuerte que los otros, pero sin embargo los podemos utilizar como analgésicos fuertes. Obviamente van a ser más fuertes que cualquier analgésico básico que tenemos, como un AINE, por ejemplo. El AINE es otro tipo de analgésico, pero no me sirve como estos opiáceos. Estos opiáceos tienen efectos muy importantes y fuertes. Por eso los reservamos para un procedimiento fuerte o dentro de una anestesia general. Los efectos son los mismos, si ustedes se fijan, son muy similares, me van a dar problemas igual de somnolencia, pueden darme apnea, pueden darme náuseas, vómitos. En este caso, el paciente puede incluso estar irritable y no voy a poder dormir con este tramadol. ¿Por qué? Porque voy a tener muchos efectos gastrointestinales. El tramadol me da más que todos náuseas y vómitos, igual que la morfina. Son los dos más potentes con estos efectos colaterales no deseados. Pero cuando nosotros necesitamos medicamentos muy fuertes, tenemos que tomar en cuenta estos, no hay otros. Entonces, eso es importante que nosotros recordemos. Dentro de los medicamentos que también vamos a colocar en una anestesia general están los relajantes neuromusculares. Y los relajantes neuromusculares los vamos a dividir en dos grupos. Unos son los despolarizantes y otros los no despolarizantes. ¿De qué va a depender que utilicemos uno y otro? Del procedimiento que voy a utilizar, del momento que quiero hacer la intubación y obviamente de la característica de mi paciente. Dentro de los despolarizantes tenemos un único medicamento que es la succinilcolina oxametonium. Este es un relajante muscular de menor tiempo de latencia. Yo voy a poder utilizar y realizar una intubación a los 30 a 60 segundos y es ideal para facilitar la intubación endotraqueal y para procedimientos quirúrgicos cortos, donde no voy a necesitar no voy a necesitar mucha relajación abdominal, por ejemplo, donde no voy a necesitar que el paciente esté con la boca abierta todo el rato y no responda a un estímulo doloroso. Entonces, esta succinil me va a servir casi nada más que para el momento de la intubación. Como ustedes ven, de los 30 a los 60 segundos ya mi medicamento se ha eliminado. Entonces es muy importante que yo escoja bien el medicamento que voy a utilizar. En la actualidad se está utilizando bastante, se ha empezado a utilizar nuevamente, ya no se utilizaba, era un medicamento muy guardado, ya no se estaba utilizando, pero ahora con el COVID, donde no voy a ventilar a mi paciente
y quiero directamente intubarlo, utilizamos succinilcolina primero, a los 30 segundos intubamos al paciente y después puedo continuar con el otro tipo de relajante neuromuscular, pero no despolarizante. Eso lo vamos a ver en prácticas para que se pueda entender un poquito más, pero de todas maneras, si no se entiende, al terminar la clase, por favor, estoy con toda la disposición a absorber sus dudas. La duración de esta acción es de 2 a 6 minutos después de la administración de 1 miligramo por kilo de peso. La ampolla normalmente viene así de 50 miligramos por mililitro. Yo voy a calcular a 1 miligramo por kilo de peso y de acuerdo a eso voy a poner la dosis de mi paciente. La succinilcolina va a imitar la acción de una acetilcolina en la unión neuromuscular, pero la hidrólisis es mucho más lenta. Por tanto, la despolarización es prolongada y se produce un bloqueo neuromuscular. Esta característica de este medicamento va a ser que una vez inyectada se distribuya por todo el cuerpo. En la circulación mayor se metaboliza por la pseudocolinesterasa plasmática. Solo una fracción llega a la unión neuromuscular y se fija a receptores despolarizando la membrana. Su inicio de acción, como lo decía hace rato, es de 30 a 60 segundos y el momento que empieza el inicio de su acción va a haber fasciculaciones. ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad en la membrana. ¿Cómo me voy a dar cuenta que ya está? Si yo no tengo un reloj o no estoy pendiente, vamos a tener estas fasciculaciones en todo el cuerpo. Pareciera que el paciente está convulsionando y tendré que esperar que estas fasciculaciones lleguen a la cara, que serían los últimos músculos en relajarse. Una vez que haya una profunda relajación muscular, yo podré realizar mi intubación y este medicamento se va a excretar por filtración glomerular. Entonces, en un paciente que yo tenga problemas como un paciente con insuficiencia renal, un paciente quemado, etcétera, no debería de utilizarlo. ¿Cuáles son las contraindicaciones entonces de esa succinilcolina? Quemaduras recientes no se debe utilizar. ¿Por qué? Porque en este tipo de pacientes nosotros vamos a tener hipercalemias. Y en el paciente que tiene estas fasciculaciones o convulsiones por degradación muscular, también va a haber hipercalemia. Entonces, esto aumenta a un paciente que ya tiene problemas de base. Entonces, no debo de utilizar. En un trauma medular tampoco. En pacientes por hipercalemia propiamente dicho, menos. En trauma muscular cerebro tampoco por la liberación de las enzimas musculares que van a estar alteradas. Y en una insuficiencia renal tampoco. Estas son las causas, las patologías o los estados fisiológicos que nosotros tenemos que tomar en cuenta el momento de utilizar este relajante. ¿Cuáles son las ventajas de este medicamento? Como bien he dicho, como su tiempo de latencia es corto, me puede servir para que yo pueda realizar la intubación de 30 a 60 segundos. ¿Cuáles son sus efectos adversos que pueden ocasionarse con el paciente? Puede haber todo tipo de arritmias, especialmente bradicardia, hay hipercalemia, por lo que acabamos de explicar. Hay un aumento de presión intraocular e intracraneana. Por lo que no debemos utilizar en pacientes que tienen glaucoma? Está prohibido, sobre todo en los pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. Cuando les toque ver oftalmología, ustedes van a ver que el glaucoma puede ser de ángulo abierto y de ángulo cerrado. El de ángulo cerrado está prohibido porque esta succinilcolina sube la presión intraocular y puedo tener más problemas. En el paciente que tiene un tumor cerebral, una hidrocefalia tremenda, con aumento de la presión intracraneana, tampoco está indicado. ¿Por qué? Porque yo le estoy poniendo un medicamento que sé que dentro de sus efectos está el aumento de la presión. Entonces sería iatrogenia mía que yo coloque sabiendo que le voy a seguir subiendo la presión dentro del cerebro. También es importante tomar en cuenta que no se utiliza en pacientes con estómago lleno, porque también aumenta la presión intragástrica. Entonces, si yo tengo un paciente con estómago lleno, donde de por sí
por la comida, alimento, líquido, bebida o lo que sea, lo tengo lleno y está aumentada esa presión, si yo le pongo succinilcolina, esto se aumenta más y mi paciente puede vomitar, se puede broncoaspirar. Entonces, es muy importante tomar en cuenta. Si yo voy a utilizar una succinilcolina, tendré que hacer unas maniobras para poder realizar la intubación y evitar que lo que está en el estómago se me salga para afuera y se me vaya a los bronquios, ¿sí? Entonces, otros efectos importantes es que puede dar una relajación muscular prolongada, sobre todo en pacientes que tienen patologías, por ejemplo, un Guillain-Barré, puede producir mialgias por esta producción de fasciculaciones que el paciente produce, o sea, el medicamento produce, entonces mi paciente puede despertar con dolores musculares. Sin embargo, las dosis que utilizamos no son dosis altas, entonces generalmente no tenemos este efecto adverso, pero está descrito. Y es muy importante que tomemos en cuenta que este medicamento asociado con el alotano y con una atropina, que es un medicamento que se utiliza, es un simpático mimético, es un medicamento que se utiliza para subir la frecuencia cardíaca. La asociación de estos tres, succinilcolina, alotano y atropina, puede condicionarme a una enfermedad que se llama hipertermia maligna. ¿Qué es esta hipertermia maligna? Es una complicación de una anestesia general, ¿sí? Donde mi paciente puede incluso morirse por el aumento de la temperatura. Como su nombre lo dice, es maligna. ¿Por qué? Porque no podemos controlar la temperatura y mi paciente hace fiebres de 42, 43 grados. Y obviamente esto va a conllevar aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión, se deshidrata tremendamente mi paciente, empieza a radicar y me hace paro. Entonces, este tipo de complicación la tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos este tipo de medicamento mezcladas con alotano y con atropina. Es la famosa triada maldita, que así se llama, asociada a la hipertermia maligna. Dentro de los relajantes, del otro tipo de relajantes, vendríamos a hablar de los relajantes no despolarizantes y estos vamos a tener múltiples. Tenemos varios derivados de los curares, dentro de los que tenemos el mibacurio, el rocuronio, el becuronio, el pancuronio, el atracurio y el cisatracurio. Pregunta de examen, chicos. Tenemos relajantes despolarizantes como la succinilcolina y no despolarizantes, este sin fin. Mibacurio, rocuronio, becuronio, pancuronio, atracurio y cisatracurio. ¿En qué se van a diferenciar cada uno de ellos? En el tiempo de latencia, la duración, casi todos se metabolizan de la misma manera, excepto dos, la eliminación renal y su eliminación hepática. Entonces vemos, tenemos medicamentos relajantes neuromusculares no despolarizantes de acción rápida, de acción intermedia y de acción prolongada. El mibacurio es un relajante no despolarizante de acción rápida. Su latencia es de 2 a 3 minutos. ¿Qué quiere decir? Que a los 2 o 3 minutos yo ya puedo realizar una intubación con este tipo relajante. ¿Cuánto dura? Dura de 15 a 20 minutos. Es el relajante dentro de lo que tenemos más rápido después de la succinilcolina. ¿Sí? Dura 15 a 20 minutos. Entonces, si mi cirugía no va a ser larga, yo puedo poner el mibacurio para poder realizar la intubación y dejar relajado a mi paciente durante este tiempo. El metabolismo se va a realizar a través de una pseudocolinesterasa hasta el 99%. Se elimina en forma renal muy poco, es menos del 5%. Entonces, este medicamento podríamos utilizar en pacientes que tienen problemas renales, por ejemplo, porque su eliminación es muy baja a través del riñón y su eliminación hepática es cero. Entonces, se va a metabolizar a través de esta pseudocolinesterasa. El rocuronio es otro relajante de acción rápida e intermedia. Los manejamos de dos maneras. Rápida, ¿por qué? Porque su acción es rápida, empieza a actuar de minuto y medio a 2 minutos, pero dura de 30 minutos a 60 minutos. ¿Tiene metabolismo? Por otro lado, no. ¿Tiene eliminación renal? Sí, un 40%. ¿Tiene eliminación hepática? Un 60%. Entonces,
sí puedo tener problemas cuando mi paciente vaya a tener alteraciones renales y hepáticas. El becuronio es otro relajante no despolarizante, es de acción intermedia. Empieza a actuar de 2 a 3 minutos y dura de 60 a 75 minutos, dependiendo la dosis que voy a manejar. Tiene un metabolismo hepático del 30 al 40%. Metabolismo hepático. Y tiene una eliminación renal hasta el 50% y una eliminación hepática al 50%, al 60%. Entonces, un paciente que yo voy a utilizar becuronio, tengo que tener en cuenta que casi la mitad del medicamento se elimina por el riñón y la otra mitad por el hígado. El pancuronio es un relajante de acción prolongada. Su acción empieza a los 3 a 6 minutos y su duración es de 1 hora a hora y media. En 100 minutos marcan. Su metabolismo es en el hígado del 10 al 20%, su eliminación renal es alta, tiene el 85%, y la eliminación hepática del 15%. Entonces, en un paciente que yo tenga problemas, por ejemplo, de riñón, claro, de riñón, está contraindicada. Siempre vamos a tratar de buscar otro tipo de relajante que tuviera a la mano, obviamente. Ahora, si no tengo otro tipo de relajante y solo tuviera pancuronio, tendré que tendré que mantener dosis muy bajas para producir estos efectos mínimos en el paciente. El atracurio es otro medicamento de acción intermedia. Se empieza a actuar de 2 a 3 minutos. Tiene un tiempo de duración de 45 a 60 minutos. Es el que normalmente utilizamos. Ustedes van a ver en sus prácticas que es el relajante que más utilizamos todos los días. Su metabolismo es a través de la vía de Hoffmann y hidrólisis por éster. La eliminación renal es del 10 al 40%, no tiene eliminación hepática. Y por último tenemos el cisatracurio, que es un familiar del atracurio. Este medicamento también se elimina de la misma manera por la vía de Hoffmann y no tiene ni eliminación renal ni eliminación hepática. Entonces, este es excelente y es el más indicado para un paciente con problemas renal. Pregunta examen. Empieza a actuar de 2 a 3 minutos y su tiempo de duración es de 45 a 60 minutos. Entonces, hemos visto narcóticos, ¿sí? Hemos visto relajantes. Vamos a empezar con los inductores del sueño. ¿Qué son los inductores del sueño? Como su nombre lo dice, son medicamentos que van a inducir al sueño, llamados también hipnóticos. Y dentro de esto tenemos diferentes grupos. Uno de ellos es el propofol. ¿Qué es el propofol? Es el hipnótico más utilizado. Lo van a ver ustedes en la práctica, es un frasco, como se ve en el dibujo, o ampolla, pero el medicamento parece leche, es un medicamento blanco, ¿sí? Si hablamos de su forma química, es un 2,6-dipropilfenol, es un alquinfenol. Su mecanismo de acción es por la neurotransmisión inhibitoria del GABA. No es hidrosoluble, por lo que se presenta en forma de una emulsión lipídica, por eso parece leche. ¿Tiene efectos cardiovasculares? Sí, tiene efectos cardiovasculares. Va a disminuir la presión arterial, disminuye las resistencias vasculares, la contractilidad miocárdica, ¿sí? Ay, perdón, estoy con alergia, chicos, disculpen. Y también disminuye la precarga. Es muy importante tomar en cuenta estos efectos cardiovasculares que aunque no son profundos, sí me pueden traer problemas en un paciente, por ejemplo, que tengo con problemas cardíacos. Entonces yo tendré que tener en cuenta en un paciente que está hipotenso, en un paciente que está bradicárdico o en un paciente que está choqueado. En estos pacientes, chicos, tengo que tener mucho cuidado si no tengo otro inductor. Si tengo otro inductor, mejor utilizar otro inductor. Pero si no tengo otro y solo tengo el propofol, tendré que disminuir la dosis a lo menos que puedo para evitar estos efectos que son propios del medicamento. ¿Sí? También tiene efectos respiratorios, produce una depresión respiratoria intensa, incluso apnea.
obviamente de acuerdo a la dosis que voy a utilizar. Hace rato al iniciar la clase les decía que también podríamos producir sedación y que la sedación era una forma de anestesia general, pero donde mi paciente respiraba. Entonces, este inductor del sueño también se puede utilizar como sedante cuando no utilizamos a dosis plenas. En anestesia general, nosotros utilizamos dosis plenas o completas y producimos apnea. ¿Qué significa apnea? Que el paciente no respira. Entonces, cuando yo voy a colocar un inductor, mi paciente va a estar en paro respiratorio. Entonces, le he puesto analgésico, no le va a doler. Le he puesto un relajante, lo voy a relajar y al relajar todos los músculos no van a funcionar. Y para aumentar, le he puesto un inductor donde mi paciente va a hacer apnea. Entonces, a la fuerza, yo tengo que ayudar a ese paciente a ventilar, a respirar hasta que mi relajante funcione. De acuerdo a lo que he utilizado y al cuadrito que hemos visto, podrá ser 2 minutos, podrá ser 1 minuto. Si quiero succinil, tal vez ni necesito ventilarlo, ¿no es cierto? Pero yo necesitaré atender y ayudar a mi paciente con oxigenación cuando voy a utilizar estos medicamentos. Este entonces produce una gran depresión de todos los reflejos de la vía aérea, por lo que el laringoespasmo y el broncoespasmo tras la intubación son infrecuentes. ¿Qué quiere decir eso? Que una de las complicaciones de mi intubación, por ejemplo, es que mi paciente tosa y al toser me cierre la laringe o me cierre los bronquios. Pero como es tan profunda su anestesia, es tan profundo la depresión ventilatoria que me produce, generalmente no tengo este tipo de complicaciones que puedo ver con otros medicamentos. Otro grupo de medicamentos son los barbitúricos. ¿Qué son los barbitúricos? Son fármacos también hipnóticos, son los más antiguos que tenemos, por eso son los más estudiados. ¿Cómo actúan? Deprimen el sistema reticular activador del tallo encefálico. Suprimen la transmisión de neurotransmisores como la acetilcolina. Aumentan los neurotransmisores como el GABA e interfieren en la liberación de los neurotransmisores presinápticos y la acción postsináptica. Es muy similar. Casi todos estos inductores van a actuar a nivel del GABA. Perdón. Es importante. ¿Dónde vamos a utilizar estos barbitúricos? Sobre todo en cirugías cerebrales. ¿Por qué? Porque este tiopental es uno de los pocos inductores del sueño que van a ser neuroprotectores. Entonces, es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta cuando vamos a tener una cirugía neuroquirúrgica. Otro grupo importante es la ketamina. ¿Qué es la ketamina? También es un anestésico endovenoso que me puede dar una anestesia disociativa. ¿Qué significa eso? El paciente parece dormido, no responde a estímulos e incluso los nociceptivos. Entonces, en este tipo de medicamento, nosotros vamos a tener un paciente que parece que te está mirando, pero está respirando. Este es el único medicamento que no me va a producir apnea, chicos. Es el único inductor de los que tenemos que no produce apnea y es analgésico además. Por eso dices un anestésico endovenoso. ¿Sí? Y la famosa anestesia disociativa es que el paciente parece que te estuviera mirando, etcétera, pero está dormido, pero no va a responder, digamos, al dolor. Y tiene otras características que no sé si viene en la diapositiva de al lado. Sí, sí viene, entonces no me adelanto. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de acción? Se va a tener, va a actuar a nivel de 3 receptores. De la N-metil-despartato, la ketamina va a inhibir este neurotransmisor, modelando la memoria, el desarrollo y la plasticidad del dolor. Entonces, en ese tipo de pacientes yo voy a tener alteraciones con la pérdida de la memoria y mi paciente incluso va a tener algo que es un poquito feo, que se llaman los sueños indeseados o sueños de terror que mi paciente va a presentar. También actúa a través de los receptores opiáceos, por eso es el único inductor, nuevamente les vuelvo a decir, que me va a producir analgesia.
Entonces, actúa a nivel de los opiáceos, es un agonista kappa y antagonista mu. Y también actúa a nivel de los receptores colinérgicos, produciendo efectos colinérgicos antimuscarínicos. ¿Qué quiere decir esto? Que mi paciente que utilizo ketamina me va a producir cialorrea, me va a producir hipertensión y taquicardia. Esos son los efectos colinérgicos, ¿sí? Entonces, esas tres cosas voy a tener con este paciente. Entonces, ¿en qué paciente me va a servir? Todo lo contrario del propofol. Les ha dicho el propofol que hay que tener mucho cuidado con pacientes bradicardios, con pacientes hipotensos. En este tipo de pacientes no debería usar propofol, pero sí podría usar ketamina, porque dentro de los efectos de la ketamina me va a subir la presión arterial, la frecuencia cardíaca, pero me va a dar cialorrea. Entonces, a nivel cardiovascular, ¿qué va a hacer? Va a producir una estimulación central del sistema nervioso simpático. Va a aumentar la presión arterial, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión de llenado y el trabajo miocárdico. En la respiración es un potente broncodilatador, produce una salivación excesiva o cialorrea. ¿Sí? A nivel del sistema nervioso central, ¿qué va a producir la ketamina? Efectos psicomiméticos adversos. Puede producir ilusiones, puede producir delirios, pesadillas al despertar, sobre todo en los niños, pero ahora esto se ha ido quitando porque cuando yo voy a utilizar una ketamina, no la utilizo sola. Generalmente la asocio con una benzodiazepina, como por ejemplo el midazolam o el diazepam. Y es único, les vuelvo a decir, que puede producir analgesia. Es decir, el único que es inductor que me va a producir que no le duela además. Y obviamente produce amnesia de la misma manera. He dicho en una anestesia general como un sedante. Todas las benzodiazepinas tienen efectos hipnóticos, sedantes, ansiolíticos, anticonvulsivantes y producen cierto grado de relajación muscular al dormir al paciente. El midazolam, que es el más frecuente dentro de las benzodiazepinas, se va a caracterizar por ser hidrosoluble a un pH ácido y liposoluble a un pH fisiológico. Va a presentar un volumen alto de distribución y un metabolismo hepático rápido, que le proporciona una duración clínica de 2 horas. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, utilizar este medicamento y voy a ver que mi cirugía dura 1 hora, no debería de usarlo, porque estamos diciendo que su tiempo de acción es de 2 horas. Entonces, obviamente, cuando termine la cirugía en 1 hora, quiero despertarlo y mi paciente sigue dormido, porque tiene efectos todavía de una benzodiazepina. Entonces, obviamente, tendré que ver en qué tipo de paciente. Se utiliza mucho en cirugías, por ejemplo, cardíacas, donde sé que mi cirugía va a tardar 4 a 6 horas. ¿Por qué? Porque es un medicamento que va a ser termoestable. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a permitir que mi paciente tenga alteraciones en presión arterial, en frecuencia cardíaca, en temperatura, en nada. Mi anestesia va a estar súper estable. Entonces, en las cirugías cardíacas, normalmente se utiliza una benzodiazepina y un narcótico y relajante. No utilizamos otro tipo de inductores. El diazepam era otro benzodiazepina, es más bien otra benzodiazepina que en la actualidad no se utiliza mucho. Antes se utilizaban demasiado, agarraban y decían, el paciente está nervioso, está ansioso, le duele la cabeza, le da migraña, etcétera, o está estresado y lo planchaban con el diazepam. Entonces te pinchaban o te daban la tableta y el paciente quedaba dormido 12 horas hasta 24. ¿Por qué? Porque este es un medicamento muy liposoluble, ¿sí? Tiene un alto volumen de distribución y un metabolismo hepático lento, incluso en 30 horas. Entonces, obviamente el diazepam permanecía todavía horas en el cuerpo y obviamente el paciente quedaba dormido, teniendo un pico plasmático entre 6 a 12 horas. Entonces, menos de ese tiempo no se podía eliminar el diazepam. Les vuelvo a repetir, en la actualidad casi ya no se usa. A él lo ha repuesto el midazolam, que es la benzodiazepina más utilizada
tanto en cirugía cardíaca como en todas las sedaciones. Cuando se utiliza broncoscopía, tomografía, resonancia, endoscopía, se agarra de este medicamento para poder producir una sedación consciente a dosis bajitas para producir ansiolisis y que mi paciente esté tranquilo. Otro inductor importante es el etomidato. ¿Qué es el etomidato? Es un corticosteroide. Sí, es un fármaco derivado imidazólico con propiedad corticosteroide. Se va a utilizar en pacientes también con inestabilidad hemodinámica. Entonces, si yo tengo un paciente con inestabilidad hemodinámica, con shock hipovolémico, con hipotensión o bradicardia, podría utilizar la ketamina o el etomidato. Pero no hay etomidato en Bolivia. Entonces, pues, nos quedamos con la ketamina. Su mecanismo de acción va a deprimir el sistema reticular activador y estimula los efectos inhibidores del GABA. Tiene también efectos desinhibidores extrapiramidales y también puede producir mioclonías del 30 al 60%, muy similares a las que produce la succinilcolina. O sea, pareciera que el paciente está con microconvulsiones, pero no siempre aparece. Vuelvo a decir, aparece hasta un 30 al 60%. Entonces, en la fase de la inducción hemos dicho 3 grupos de medicamentos. Les estoy repitiendo como 10 veces lo mismo. Narcóticos, relajantes e inductores. Junto con todo esto, podemos dar pie y utilizar lo que es los halogenados o inhalatorios. ¿Y qué son estos halogenados? Son medicamentos líquidos que los voy a colocar en un vaporizador y voy a hacer que a través de la respiración o la inhalación ingrese a mi cuerpo y me produzca hipnosis. También son hipnóticos, también son analgésicos. Pero antes de entender qué son estos halogenados, tenemos que entender un concepto básico que es la concentración alveolar mínima. ¿Y qué es la concentración alveolar mínima? Es la concentración de un anestésico en forma de gas o vapor tras un periodo de equilibrio, cuando se igualan las presiones, que va a suprimir la respuesta motora en un 50% más uno de los individuos sometidos a un estímulo quirúrgico. ¿Cuándo? En el momento de la incisión. ¿Qué quiere decir en otras palabras esto? Que es la mínima concentración del medicamento que vamos a utilizar para que el 50% de mis pacientes no se mueva el momento que el cirujano va a cortar. Eso se llama el estímulo doloroso. Pero hay un 50% que sí se puede mover. Entonces, esta concentración alveolar mínima es la mínima concentración del medicamento que voy a utilizar. ¿Puedo utilizar más? Sí. Puedo utilizar una concentración, 2 concentraciones, 3 concentraciones, de acuerdo a lo que yo quiera. Pero menos de esa cantidad, de esa mínima cantidad, no podría utilizar. Y cada medicamento del que vamos a ver tiene concentraciones alveolares diferentes. Aparte, ¿qué va a hacer esto? Va a reflejar la presión cerebral del anestésico. Es decir, mi medicamento entra a través de la respiración, ¿sí? Va hacia los capilares, hacia los alvéolos a través de los capilares pasa al circuito sanguíneo, llega a mi cerebro y ahí va a ocasionar alteración a nivel cerebral. Es una medición de la potencia de los anestésicos inhalatorios, es la forma como tienen para actuar. Y va a reflejar una respuesta motora medular ante un estímulo, es decir, no va a haber un efecto, no va a haber una respuesta al dolor. Y los tenemos múltiples, tenemos varios. El primero y el más conocido que se utilizó durante muchos años, y aquí en Bolivia no lo tenemos por lo menos hace unos 12 o 15 años, es el alotán. Fue el principal, fue el más utilizado dentro de los fluorados. Era una sustancia líquida, incolora, de olor agradable, no inflamable, no explosiva, que se tomaba como patrón para comparar el efecto, para comparar el efecto de los demás anestésicos. Esta era la base de los halogenados, ¿sí? Y se utilizaban vaporizadores especiales. El color típico para el alotano era el rojo. Entonces, normalmente tenían así como se ve en la botellita,
una imagen roja, esa era alotano. Existen otros. Tenemos el isoflorano, que en la actualidad es uno de los más utilizados en otros países. En Bolivia no se utiliza mucho, no hay. Es un agente potente, también es inhalatorio o halogenado, tiene un olor picante. Se puede utilizar para la inducción y recuperación rápida y uniforme. O sea, se puede utilizar en niños. Puede servir mucho para los niños porque se duerme rápido, inducción rápida, y se despierta también rápida. Es el más potente relajante neuromuscular. Por ejemplo, cuando tenemos algún problema de una atonía uterina, de una histerectomía, de un parto que sea complicado y que necesitamos hacer una histerectomía y tenemos que dormir al paciente, sería ideal usar este isoflurano. ¿Por qué? Porque me va a producir relajación muscular, sí, pero me va a ayudar en este músculo que está completamente relajado. ¿Es un potente relajante? Sí, en otra parte, pero en el músculo uterino me va a ayudar a que se contraiga. Entonces, tiene efectos muy importantes que hay que ver de acuerdo al tipo de paciente y al tipo de cirugía que voy a utilizar. Por ejemplo, el alotano, ¿qué concentración alveolar tiene? De 0.7. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a utilizar solamente alotano, no podré utilizar nunca menos de 0.7 volumen por ciento, porque todos los frascos tienen un volumen por ciento. El isoflorano tiene, estos son los vaporizadores y esta parte central que ustedes ven con una pintura morada es el dial. Es lo que me va a poder ayudar a decir dónde es mi MAC, cuánto es el MAC. Viene por numeraciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8 en algunos vaporizadores. Y por ejemplo, el isoflorano tiene 1.15 de concentración alveolar mínima o de MAC o de CAM, si quieren llamarle. Entonces, cuando yo voy a utilizar isoflorano, nunca podré tener menos de 1.15 si voy a utilizar solo isoflorano. Si voy a mezclar mis medicamentos, yo puedo jugar con las dosis. Por ejemplo, en una anestesia general balanceada, yo podría poner menos isoflurano y aumentarle un poquito más, por ejemplo, el remifentanil, ¿sí? O poder utilizar más isoflurano y quitarle el remifentanil. Entonces, cuando yo voy a utilizar mi anestesia, de acuerdo al tipo de anestesia que dé, yo podría jugar con los medicamentos de acuerdo a los parámetros hemodinámicos de mi paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que no esté taquicárdico, que no esté hipertenso, porque esos son los parámetros para ver si mi paciente le duele, no le duele, está despierto o no. El desflurano es otro anestésico inhalatorio halogenado. ¿Sí? Ahí produce una mínima depresión miocárdica. Es el mejor, en todo caso, en pacientes que tienen problemas cardíacos si necesito utilizar un halogenado. No lo tenemos en Bolivia, lamentablemente. Disminuye resistencias vasculares periféricas, el gasto cardíaco lo mantiene, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión venosa central y la presión arterial pulmonar. Produce taquicardia, ¿sí? E hipertensión refleja. No produce arritmias por sensibilización miocárdica, pero es uno de los mejores para un paciente con problemas cardíacos. El desflurano tiene una concentración alveolar mínima de 6%. Entonces, cuando yo voy a utilizar desflurano, mi concentración debe estar en el número 6. El sevoflurano es el anestésico inhalatorio más utilizado. En realidad es el 90% de todas las instituciones en Bolivia solo tienen sevoflurano. Alotano ya no se utiliza e isoflurano en algunos lugares, que son los únicos que hay en Bolivia, pero el sevoflurano es el que más se utiliza. Produce una leve depresión de la contractilidad cardíaca. Es bueno en un miocardio contundido, es decir, en un paciente que tiene problemas de miocardio o cardíacos, es bueno. Produce disminución leve de las resistencias vasculares periféricas, es decir, de la presión arterial media. Y es un peor mantenimiento del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque aumenta un poco la frecuencia cardíaca. Entonces, también tendré que tener en cuenta y tomar en cuenta qué tiene mi paciente siempre. Volvemos al principio.
Yo veré a mi paciente como un todo y de acuerdo a eso tendré que escoger cuál es el medicamento ideal. Para eso tengo que saber cuál será mejor. Este puede prolongar un intervalo QT. Entonces, si mi paciente tiene alteraciones cardíacas, tendré que tener mucho cuidado con esto. El sevoflurano viene, este es este amarillo, el que dice Ultane. Tiene un color específico, viene amarillo y tiene una concentración alveolar mínima de 2. Entonces, cuando yo voy a utilizar, debo tener la concentración alveolar de 2. El isoflurano de 1.15, como habíamos dicho, su color es morado. El enflurano, que es otro anestésico inhalatorio, tiene una concentración de 1,5, que no lo tenemos tampoco en Bolivia. Y el desflurano, una concentración de 6, en resumen. Entonces, ¿cuáles son los haloginados fluorados? El alotano, el sevoflurano, el isoflurano, el enflurano, el desflurano. Pregunta de examen, chicos. Bien, entonces, nosotros hemos puesto todos los medicamentos iniciales en la fase de la inducción. Ya mi paciente está dormido, ya mi paciente no respira, mi paciente está en apnea. ¿Qué debo de hacer? La intubación endotraqueal. ¿Qué es la intubación endotraqueal? No es nada más que la introducción de un tubo en el interior de la tráquea a través de instrumentos como el laringoscopio, un videolaringoscopio o un fibrobroncoscopio. Y antes de nada tendríamos que definir, esta es una intubación normal. ¿Qué es una intubación difícil? Cuando tratamos de hacer lo mismo en 3 intentos y durante 10 minutos. No es que voy a intentar 10 minutos continuos, sino que estos 3 intentos los voy a hacer durante 10 minutos. A eso se llama intubación difícil. ¿Qué materiales voy a utilizar para una intubación? Los materiales necesarios básicos son el laringoscopio, el tubo endotraqueal, el dispositivo de bolsa, válvula, mascarilla y medicamentos, que son los que hemos hablado previamente. El laringoscopio. El laringoscopio, chicos, consta de 2 partes. Uno es el mango y otro es la hoja. Si ustedes se fijan en la parte derecha de su diapositiva, tenemos ese instrumento de color plomo o plateado, donde la parte gruesa es el mango y la hoja es la parte curva. La hoja puede ser una hoja curva, que se llama Macintosh, y una hoja recta, que se llama Miller. En la parte práctica vamos a ver, o van a ir viendo ustedes, cómo es el laringoscopio, cómo funciona, cómo debo de calcular. Sin embargo, nosotros vamos a manejar la hoja del laringoscopio y vamos a saber qué tamaño vamos a utilizar, tomando en cuenta la comisura de mi boca a mi lóbulo de la oreja. Ese es el tamaño de hoja que yo voy a utilizar. De forma general, tenemos en un adulto una hoja curva, número 3 o 4, y una hoja recta, número 2 o 3. Pero si yo no sé esto, simplemente mido el tamaño de la hoja tomando en cuenta mi comisura de la boca hacia el lóbulo de la oreja. Instrumento número 1, indispensable para una intubación. El instrumento número 2 es mi tubo endotraqueal u orotraqueal. ¿Sí? Y vamos a utilizar en la mujer de 7.5 en la mujer y el varón de 8, 8.5 y 9. Lo podemos poner por la boca o también por la nariz. El 98% de los pacientes o 99 son intubados por la boca. A eso se llama endotraqueal o orotraqueal. Y hay un porcentaje bajo que se puede hacer por la nariz, sobre todo cuando necesitamos que la boca esté libre en cirugías de mandíbula, en cirugías de cabeza y cuello, donde mi paciente va a estar moviéndose la cabeza todo el rato. En ese tipo de pacientes podría ser una intubación nasotraqueal. Si ustedes se fijan en la diapositiva, dice el diámetro interno será 0.5 a menos 1. ¿Qué quiere decir? Si en una mujer utilizo un tubo 7 o 7.5, si voy a utilizar por la nariz, este tendrá que ser un 6 o un 6.5. A eso se refiere. ¿Sí? El tubo también lo podemos utilizar en niños. ¿Cómo voy a utilizar en niños? Existe una regla que es 16 más la edad dividido entre 4
y voy a sacar el número de tubo que corresponde. Y si no fuera de esa manera, puedo utilizar el dedo meñique para poder ver el grosor del tubo que voy a utilizar. Entonces, el tubo lo vamos a poder utilizar con globo o sin globo. En la actualidad utilizamos mucho con globo, porque este globo que utilizamos son globos de poca presión. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a inflar el globo no voy a lastimar los capilares de la laringe. Antes había globos que tenían bastante presión y cuando yo colocaba este globo, lo inflaba, podía producir necrosis a nivel de estos capilares. En la actualidad, todos estos tubos se pueden utilizar. Se dice en la literatura que es de preferencia no utilizar globo en los niños, pero muchos artículos actuales mencionan que nosotros podemos utilizar sin ningún problema también tubos con globo en los niños, incluso desde recién nacidos. Todo va a depender del tiempo de cirugía. Si el tiempo de cirugía es muy larga, es mejor no utilizar globo. Y si voy a utilizar con globo, no inflarlo. Pero si el tiempo de cirugía es un tiempo normal, 1 o 2 horas, no tengo ningún problema de utilizar un tubo con globo en un niño pediátrico. Entonces, no se olviden, pregunta de examen, número de tubo para un varón, número de tubo para una mujer. Para una mujer, 7, 7.5, incluso hasta 8. Para varón, 8, 8.5 y 9. Para un niño, tomamos en cuenta el meñique o la fórmula de 16 más 4 dividido entre 4. Eso es muy importante que nosotros sepamos porque nos va a tocar como médicos generales. Otro importante material es el dispositivo bolsa, válvula, mascarilla. ¿Qué quiere decir? Es un dispositivo que me va a ayudar a darle ventilación. Si tengo una máquina de anestesia, la voy a hacer a través de mi máquina de anestesia con mis mangueras, a la que voy a tener una bolsa y voy a tener una mascarilla. La mascarilla me va a servir para fijar la cara y poderle dar oxigenación durante el tiempo que mi paciente está en apnea antes que yo realice la intubación. ¿Sí? Y por último, los medicamentos de sedación o de relajación que hemos visto en la fase de la inducción. Entonces, de forma general, tenemos aquí, si ustedes se fijan, tenemos un material. ¿Qué son los materiales importantes? Los guantes, que siempre los vamos a utilizar. ¿Sí? Tenemos unas jeringas, tenemos los tubos, tenemos una pinza que aquí ustedes ven chueca, se llama la pinza de McGill, que esa me sirve para una intubación nasal. ¿Sí? Tenemos guías. ¿Qué son las guías? Esta cosita de plástico blanca que se ve, la penúltima de la derecha, de arriba, es una guía que se puede poner dentro del tubo endotraqueal para facilitar la curva de mi tubo y poder introducir bien. La parte negra también es una forma de guía. Después en la parte de abajo tenemos un estetoscopio y tela adhesiva. ¿Para qué me va a servir eso? Que una vez que yo intube a mi paciente, debo de escuchar, debo de auscultar campos pulmonares y ver la entrada, escuchar la entrada y salida de oxígeno que yo le estoy dando. Y de todas maneras, igual ver los campos pulmonares y poder ver que se levantan. Después debajo tenemos una cánula, que es una pieza transparente. Esta es la cánula de Guedel que me va a servir para ventilación. Esta cánula me sirve para poner en la boca y permeabilizar la vía aérea. Me sirve para bajar la lengua. La lengua es la primera causa de obstrucción de la vía aérea. Esta va a permitir que la lengua no obstruya y pueda darle la ventilación respectiva. No es de intubación, pero es de ventilación. Y no se olviden que nosotros antes de intubar vamos a ventilar. Entonces, por eso es un material muy necesario. Después tenemos los laringoscopios. Los dos mangos que vemos ahí son diferentes, uno más corto que el otro, pero son mangos. Y al lado tenemos las hojas de diferentes tamaños. Después tenemos un material de aspiración, las que vemos a la derecha. El que tiene una puntita amarilla es un material de aspiración, el que viene con la jeringa y al otro es material de aspiración y el que viene a la derecha también es material de aspiración. Entonces, estas son bolsas que se pueden conectar. En quirófano normalmente no lo hacemos porque nosotros tenemos aspiración de la pared. Es una aspiración central que nosotros vamos a utilizar.
Una vez que nosotros realicemos la intubación, vamos a corroborar que el paciente esté intubado y lo conectamos a la máquina de anestesia. Y ahí viene mi fase de mantenimiento, que como bien habíamos dicho, va a durar mientras dure la cirugía. Una vez que termine mi cirugía, viene mi fase del despertar, donde yo voy a quitar todos los medicamentos y voy a esperar que mi paciente salga de este estado de inconsciencia a la conciencia y con reflejos presentes. Creo que eso es todo. Eso es todo, chicos. Si tienen alguna pregunta, alguna aclaración, con gusto. Si ustedes se fijan, es un tema que incluye otros temas que no son muy fáciles si nosotros no leemos. Entonces, en sus prácticas vamos a poder quitar un poquito tal vez más bien quitar un poquito las dudas viendo con paciente. Pero sin embargo, de la parte que han podido leer o hemos podido explicar, si tienen alguna duda, con gusto. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Dina. La diferencia entre estos términos que hay, anestesia y analgésico, ¿cuál es? Anestesia y analgesia, yo creo que preguntas. Sí. Ya. Analgesia es la ausencia del dolor y anestesia es la ausencia de respuesta al estímulo doloroso. Analgesia es que no le duela, nada más. Por eso es que los narcóticos, por ejemplo, son analgésicos potentes. Me van a quitar solamente el dolor. Y anestesia es la pérdida, en todo caso, de la respuesta a un estímulo doloroso. ¿Queda claro? Sí. Ok, José. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas, el día miércoles van a continuar con anestésicos locales con la doctora Carballo. La clase es a la misma hora, por favor. Que tengan buenas noches, chicos. Hasta luego, doctora. Doctora. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.